Buenos días. El día de ahora vamos a continuar con la clase de ciencias. Vamos a entrar un nuevo tema, el cual vamos a dejar un poco aparte del tema que estábamos viendo el día de ayer, la continuación de lo que eran las fuerzas, las características de estas y cómo nosotros podemos identificar ciertos objetos que puede ser elásticos y no elásticos, donde la forma de estos, cuando ya nosotros tenemos o reaccionamos con ellos, ya no vuelven en sí, ¿verdad? A su estado, sino que ya no son transformables, sino que estos ya quedan, por ejemplo, veíamos parte de una grieta que tenemos en el libro. En la página anterior tenemos una grieta de un piso donde podemos ver que fue como destruido, ¿verdad? Y hasta ya no puede volver en sí a lo que era antes. Y también teníamos el ejemplo de lo que era una plastilina, o también les mencionaba el día de ayer la masa, que nosotros podemos moldearla, la arcilla, nosotros podemos moldear, podemos hacer diferentes actividades con ella. Y al final nosotros podemos volverla a formar como estaba al principio. Entonces, ese tipo de elasticidad que tienen los cuerpos. Pero el día de ahora vamos a entrar, como ya les mencionaba, a un nuevo tema. El tema del día de ahora son las leyes de Newton. Y para ello vamos a ver un poquito de lo que fue Isaac Newton, sus principales descubrimientos a la ciencia, sus principales aciertos, qué tuvo que pasar él para al final tener un reconocimiento hacia lo que él descubrió. Él tuvo que pasar bastantes, por así decirlo, aflicciones, ya que tuvo que pasar su tiempo estudiando, haciendo estudios, trabajando, para conocer los fenómenos que habían en el entorno. Ya que nosotros ahora que sabemos lo que él estudió, ya le damos una razón de por qué suceden las cosas. Y antes no, ¿verdad? Antes nadie se tomaba quizás el tiempo para explicar este tipo de fenómenos. Por eso Isaac Newton creó varias, más que todo, leyes, también creó apartados y de igual manera fue un autor que ayudó para crear libros, autor de revistas científicas y para bueno, todo el mundo conociera sus estudios. Creo que la mayoría conoce a Isaac Newton o lo ha escuchado hablar, ¿verdad? Isaac Newton nació el 4 de enero de 1643, aunque entonces el calendario usado era el juliano. Nosotros podemos conocerlo por el juliano, aquel que el calendario no lo podíamos identificar como ahora, ¿verdad? Que vemos los numeritos y ya pasan, sino que era diferente. Y este correspondía el 25 de diciembre, por eso ya lo confundieron un poco. De igual manera, eh, el día de Navidad fue que según él nació prematuro, según lo que yo leí un poquito, él nació prematuro, también eh, que nadie pensó que él podría sobrevivir a, a, pues a como estaba, ¿verdad? Ya que como antes no había la tecnología como la que ahora la podemos ver, los niños cuando nacían prematuros, pues no sobrevivían mucho. También dice que fue bautizado el 1 de enero de 1643. Hasta ese tiempo él pudo ser bautizado, ya un año después de su nacimiento. Se decía también que la casa donde él nació y vivió hasta su juventud se ubicaba en la maceta de Kingsville, que sea en Manhattan, en Estados Unidos. Él nació ahí y era solamente de piedra, no tenía ninguna comodidad, el mismo material que se encuentra en las mesetas. Donde nosotros podemos identificar aquellas piedras lisas. También Isaac Newton se puede decir que la entrada o descentración de ese lugar fue más que todo los dos
y los dos dormitorios que es donde se encontraba y solamente se tenían dos en su hogar. Sus padres fueron Isaac Newton, así se llamaba su papá, y Hannah fue su mamá y eran campesinos, personas humildes, no era de una persona comedida, sino que él empezó desde lo menos y fue trabajando en sí en sus estudios. Dice que no llegó a conocer en sí a su padre porque el padre murió en 1642. Entonces él no logró en sí conocer, ¿verdad? Porque estaba muy pequeño. Dice que también cuando su madre volvió a casarse, este no tenía intención pues el esposo de ella no tenía intención de cargar con un niño, ya que pues él no quería tener esa responsabilidad. Entonces lo que Isaac Newton pasó fue que se fue con la abuela. Entonces ella, más que todo, ella lo crió en 1653. También se dice que este fue posible un trauma que él tuvo de pequeño al no vivir con sus padres, ¿verdad? Al no poder conocer a su papá. Entonces así pasaron los años, él se convirtió en pues una persona, un niño prodigio, se podía decir, y también ya con los años escribió y compró un libro en 1659. Esto me llamó bastante la atención porque decía que ese libro representaba el periodo, más que todo el afán de él de estudiar y estudiar su ciudad natal, donde él había nacido en la mayor parte de los años que él vivió ahí, ¿verdad? De igual manera, este estadounidense hizo sus primeros estudios y de la unidad de Newton. Al final les ponía su propio nombre a este tipo de estudios. Y se dice también que los trabajos sobre matemáticas estaban escritos en latín, que no cualquiera domina en este entonces este tipo de lengua. Es el latín, al igual que los escritos sobre la filosofía natural. Y no solamente se quedó en una rama, sino que en varias ramas que lo ayudaron a explicar ciertos fenómenos. También se dice que fue a Europa, fue a estudiar la aritmética y ayudó bastante al estudio de ciertas teorías que él creó para conocer los fenómenos de nuestro entorno, pues más que todo en esta época, él también identificó o estudió la óptica, la que era relacionada con lo del sol, relacionada con la óptica que tenía un papel esencial para él, ya que sus días comenzó a crecer, ya que había iniciado una correspondiente trabajo, y entonces él le ayudó ese trabajo para poder desenvolverse más que todo, y él pudo ver y descubrió sus primeros telescopios. Él creó el primer telescopio, donde pudo identificar ciertas características. Bueno, vamos a continuar, ya que en nuestro libro de ciencias vamos a ir en la página número 56 de Santillana, donde nos dice las leyes de Newton. Ya vimos parte, como les mencionaba, parte de la biografía de él y así como fueron sus trabajos, ¿verdad? Y vamos a ver parte de las leyes. La primer ley que él identificó fue la ley de la inercia. Este dice que a inicios del siglo XVI, el filósofo, matemático y físico italiano Galileo Galilei en 1564 a 1642 realizó una serie de experimentos con el fin de estudiar el movimiento de los cuerpos mediante la observación del comportamiento de la bola que se desplazaba de un plano inclinado. Es decir, parte de lo que Isaac Newton también hizo fue recopilar estas expediciones, estos experimentos de otros científicos, de lo cual fue Galileo Galilei uno de los que más le llamó la atención porque él estudió lo que era el movimiento de los cuerpos. Por ejemplo, él tenía una bola, la cual él en una superficie inclinada la puso en el lado superior y este veía que
se inclinaba, o sea, es decir, este seguía su recorrido. También pudo notarlo con una espiral, no sé si lo han visto, el espiral que lo ponen en una escalera y este va tomando su forma, este va caminando igual que las escaleras. Entonces esto va bajando, bajando y bajando, igual que las escaleras, por esa misma fuerza que tiene la gravedad más que todo, ¿verdad? Que hace que estos objetos bajen. Dice también, de una bola que se desplaza por un plano inclinado. Cuando la bola iba cuesta abajo, esta adquiría mayor velocidad a lo largo de la trayectoria. En cambio, para que se desplazara cuesta arriba, debía emitirse una fuerza. Y ahí donde Galileo Galilei identificó lo de la fuerza y también donde identificó que los objetos cuando, por ejemplo, tienen cierta fuerza, se les crea cierta fuerza, estos van a tener mayor velocidad al obtener un camino más que todo pronunciado, por así decirlo. Por ejemplo, nosotros estamos en una montaña y empezamos a subir esa montaña, nosotros tenemos que tomar energía para subir esa montaña y llegar hasta arriba. Y cuando ya estamos arriba y queremos bajar, nuestro mismo cuerpo nos hace que caminemos más rápido. Ya no es solo nuestra energía, sino que ya nosotros nos vamos desplazando ya por la misma inclinación de lo que es parte de lo que es la inclinación de esa misma montaña. Entonces, esta nos ayuda para lo mismo, ¿verdad? Para que nosotros tengamos esa inclinación y esa misma velocidad. También se dice que tenemos el ejemplo eh, que Galileo Galilei estudió el movimiento de una bola por un plano horizontal y liso. Incluyó que mientras no actuara ninguna fuerza sobre la bola, ésta continuaría su movimiento. Dice que con base a los trabajos de Galileo Galilei, el científico inglés Isaac Newton planteó las leyes del movimiento en las fuerzas, interpretó cómo se relacionaban las fuerzas que actuaban sobre un objeto y los efectos que éstas proceden sobre el mismo. Entonces de ahí parte Isaac Newton sobre más que todo nos ayuda para conocer lo que es el entorno de esta ley y lo que nos permite el fundamento de esta, ¿verdad? De la física más que todo, donde esta explica el movimiento más que todo de los objetos, de cómo estos reaccionan sobre alguna fuerza o sobre alguna deformación del contacto de esta, ¿verdad? Por ejemplo, como les mencionaba, una inclinación, como esta transfiere más fuerza, más energía a ese tipo de objeto. También se dice que la primera ley, como ya les mencionaba, de la primera ley dice donde todo esfuerzo que permanece en reposo, si no actúa una fuerza sobre él. Es decir, si a nosotros no hacemos una fuerza sobre un objeto, se va a mantener quieto. Pero ya nosotros si hacemos alguna fuerza, empujamos, este objeto, este va a tener una reacción que va a hacer que se va a mover, va a hacer una dirección. Él mencionaba en clases anteriores. También decíamos, o también se dice que esta ley permite a los cuerpos más que todo que tenían que mantener su estado si no actúan en el entorno. Es decir, por ejemplo, Leonardo Galilei eh, se se implementó bastante en esto Isaac Newton porque quiso conocer bastante de su conocimiento, de lo que él estudió. Sé que parece que evidentemente él dependía de una superficie sobre la que se mueve un objeto. La superficie es la que yo les mencionaba, donde ponía la bola y al tener una superficie inclinada, la bola se movía, ¿verdad? Y no necesitaba de una fuerza, ya era más que todo el obtener esa inclinación. Dice también que si se puede mover sobre, por ejemplo, tenemos algo rígido, nosotros no lo podemos mover aunque esté en la zona inclinada, depende también de lo que sea su forma, ¿verdad? Porque no vamos a una pelota, a una bola
si la ponemos inclinado, sí se va a mover, pero si nosotros ponemos, por ejemplo, un ladrillo y lo ponemos ahí, este no se va a mover. También depende de lo que sea en sí el objeto. También se puede mencionar que este experimento sirvió para reconocer lo que era la gravedad, parte de lo que nosotros conocemos como gravedad. También la primera ley, la que ya les estaba mencionando, nos habla de la tendencia de un cuerpo a mantenerse en un estado de reposo o en movimiento y podemos encontrarlos en diferentes entornos, ¿verdad? Por ejemplo, la podemos mencionar en diferentes acciones que nosotros tenemos. Por ejemplo, una pelota, nosotros la tenemos en el suelo, si nosotros no la golpeamos, esta no va a moverse, sino que esa siempre se va a mantener. En nuestro libro, como ya les mencionaba, en la página 56, vamos a ver y vamos a ver parte de la inercia, donde también dice, y siguiendo con el tema, dice que todo cuerpo que se encuentra en reposo o describe un movimiento uniforme en línea recta permanece en dicho estado, a menos que la fuerza neta en actúe sobre él sea diferente de cero. Cuando nosotros vamos a ver una fuerza y tenemos como ejemplo nuestra figura número 12, dice que, por ejemplo, si se mueve una refrigeradora con rapidez constante, la fuerza que se ejerce sobre ella es igual a la fuerza de rozamiento, ya que al tener igual magnitud y sentido contrario se anulan, como se puede observar en el diagrama de fuerza. Y nosotros podemos verlo en nuestro libro, no sé si se puede ver. Acá en nuestro libro tenemos parte de lo que es la fuerza, donde la figura muestra a un niño moviendo una refrigeradora. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos nuestro esquema donde dice la representación de la fuerza que actúa sobre un objeto. La fuerza opuesta con una magnitud se anula. Es decir, nosotros no vamos a empujar algo que sea más fuerte que nosotros, porque esta la vamos a anular, esta fuerza, ya este objeto ya no se va a mover porque es estático. Por ejemplo, esa refrigeradora que nosotros veíamos, esta ya no se va a mover por la misma cantidad de fuerza que esta tiene, el pesor que esta tiene. Entonces, parte de lo que es la ley, la primera ley de la inercia, creo que vamos a seguir viendo parte de este tema el día lunes. Si tienen alguna duda, con gusto se las haré resolver. Pueden dejar sus comentarios, pueden dejar su like aquí abajito y espero que el día de mañana también nos conectemos y gracias.